y fue Nabucodonosor, hijo del imperio de Babilonia, hijo de la altivez y de la espada, aquel que extendió su cetro sobre naciones y pueblos, sobre lenguas y reinos, desde el Eufrates hasta los confines del desierto, desde los montes de Media hasta las costas de Ascalón. Era el quien había derribado murallas, quebrado puertas de bronce, encadenado reyes con grillos de hierro y llevado en triunfo a los príncipes de Judá. Sus ejércitos eran como enjambre de langostas sobre la tierra, sus carros como truenos en el valle, su mirada como el filo del sol cuando hiere la carne. Y se alzó su trono en el corazón de Babilonia, ciudad de grandeza, de jardines colgantes, de templos al dios Marduk, de murallas dobles que desafiaban a los siglos. Y allí, en la gloria de su poder, el rey hablaba con arrogancia, diciendo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y los cielos oyeron su voz. Y los ángeles guardaron silencio. Y el Altísimo se levantó en juicio. Porque el corazón de Nabucodonosor se había hinchado como odre viejo. Sus palabras eran llamas de soberbia, sus pensamientos, incienso quemado en altar impuro. No reconocía al Altísimo, ni doblaba rodilla ante el Dios del cielo. Se creía eterno, inmortal, invencible. Y el Señor, que escudriña los corazones y pesa las acciones en balanza invisible, dictó sentencia en el silencio de su trono ardiente. Una noche, cuando el rey dormía en su lecho de oro, una visión lo visitó. Y el sueño cayó sobre él como sombra pesada, y lo que vio llenó su alma de espanto. Un árbol enorme se alzaba en medio de la tierra, alto hasta tocar el cielo, extendido en ramas que daban sombra a las naciones. Las bestias del campo se refugiaban bajo su copa, y las aves del cielo anidaban en sus ramas. Su fruto alimentaba a toda criatura. Pero un vigilante, un santo del cielo, descendió con voz como trueno, y gritó: «Cortad el árbol, desgajad sus ramas, sacudid su fruto. Dejad en la tierra solo el tronco y sus raíces, atado con cadenas de hierro y bronce, entre la hierba del campo. Que su corazón humano sea cambiado por corazón de bestia, y que viva entre los animales por 7 tiempos». El rey despertó turbado. Su espíritu estaba deshecho, y mandó llamar a los sabios, a los caldeos, a los astrólogos. Pero ninguno pudo descifrar el misterio. Mas al fin llegó Daniel, llamado Belsasar, varón en quien moraba el espíritu del Dios Altísimo. Y cuando oyó la visión, su rostro se tornó pálido como hueso, y se quedó mudo por un momento. Entonces habló, y su voz era triste y temblorosa: «Oh rey, ojalá este sueño se refiriera a tus enemigos. Pero tú eres ese árbol grande, cuya grandeza ha alcanzado los cielos, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y el juicio ha sido decretado por el Altísimo. Porque no reconoces que hay uno más alto que tú. Serás echado de entre los hombres, y habitarás con las bestias del campo. Comerás hierba como los bueyes, y tu cuerpo será mojado por el rocío del cielo, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y lo da a quien él quiere». 12 meses pasaron. El juicio fue suspendido por la misericordia de Dios. Pero el corazón del rey no se quebrantó. Y en un día de gloria, mientras caminaba sobre la terraza de su palacio, contemplando la grandeza de Babilonia, habló con arrogancia y orgullo, repitiendo su vanagloria. Y en ese mismo instante, una voz descendió del cielo, atravesando el aire como rayo, diciendo: «A ti se te dice, Nabucodonosor, que el reino ha sido quitado de ti. Serás echado de entre los hombres, y morarás con las bestias del campo. Tu morada será la hierba, y tu corona será polvo, hasta que reconozcas al que vive por los siglos». Y se cumplió la palabra. En ese instante, la razón fue arrancada de su mente como se arranca la luz de una lámpara. Su alma fue oscurecida, y su corazón se volvió salvaje. Y corrió como bestia fuera de los muros del palacio, desgarrando sus vestiduras reales, bramando como toro herido. Y su cuerpo fue cubierto de rocío. Su cabello creció como plumas de águila. Sus uñas como garras de ave. Sus ojos como fuego extraviado. Comía hierba como buey, y su aliento era vapor de locura. El rey de la tierra se convirtió en bestia, por decreto del cielo. Los hombres lo olvidaron. Su trono quedó vacío. Los príncipes se asombraron. El consejo quedó sin voz. Pero los cielos no olvidaban. El ángel vigilante anotaba cada día. Y los campos daban testimonio de la humillación del soberbio. Y pasaron 7 tiempos. 7 estaciones. 7 ciclos de rocío, de frío, de sol y de oscuridad. Hasta que, en un día conocido solo por el trono celestial, los ojos del rey se alzaron al cielo. Y por primera vez, su mirada no era de orgullo, sino de súplica.
Y su boca se abrió no para alardear, sino para alabar. Y el Altísimo, que habita en luz inaccesible, oyó la confesión del humillado. Y le fue devuelta la razón. Y con ella, la gloria, la majestad y el reino. Nabucodonosor volvió a su trono, pero ya no era el mismo. El rugido se convirtió en himno. Las garras en manos alzadas. El orgullo en alabanza. Y dijo ante naciones y pueblos: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Y sucedió que desde aquel día en que su razón le fue restaurada, Nabucodonosor ya no caminaba como rey, sino como siervo. Sus pasos, antes firmes y arrogantes, ahora eran pausados, como quien pisa tierra santa. Ya no buscaba el consejo de los astrólogos ni la voz de los ídolos de piedra, pues sus ojos habían visto la gloria invisible y su mente había sido tocada por el dedo del Eterno. Las columnas de su palacio temblaban aún con la memoria del bramido que un día resonó entre los muros, y los esclavos que le sirvieron temblaban al verle, pues sabían que había sido bestia, y que el Espíritu del Altísimo lo había quebrado y lo había sanado. Y los ancianos de Babilonia se congregaban en secreto, y murmuraban entre sí: ¿cómo pudo el soberano caer tan bajo, y cómo ha vuelto con tal luz en su mirada? Porque el Nabucodonosor que regresó de los campos era distinto al que había dictado sentencias desde el trono. Sus ojos, que antes ardían como carbones encendidos de juicio, ahora eran como pozos tranquilos donde se reflejaba el cielo. Ya no alzaba la voz para engrandecerse, sino que en las plazas proclamaba: el Altísimo vive, y su mano quebranta y restaura según su propósito eterno. Y fue en esos días que Nabucodonosor ordenó levantar un rollo de bronce y escribir en él su historia. No para gloria de su nombre, sino para advertencia de los reyes futuros, para que supieran que el trono de los hombres está sujeto a la voluntad del Dios de los cielos. Y convocó a escribas y talladores, y mandó que el relato fuera esculpido en piedra y colgado en las puertas del templo principal, para que cada alma que entrara a honrar a Marduk leyera antes la historia del Dios que humilla y exalta. Y así se escribió: yo, Nabucodonosor, fui engrandecido por los hombres, pero fui hallado pequeño ante los ojos del Altísimo. Me alimenté de soberbia, y el juicio cayó sobre mí como relámpago. Moré entre las bestias, y fui despojado de mi gloria. Pero cuando alcé mis ojos al cielo, el Altísimo me restauró. Él reina sobre todos los reinos de la tierra. Su dominio es eterno, y su justicia no duerme. Y esta inscripción causó temor entre los reyes aliados, y las embajadas que venían de Egipto, de Persia, de Asiria, bajaban sus ojos al entrar en el palacio, pues sabían que no estaban ante un hombre cualquiera, sino ante uno que había sido tocado por el juicio divino. Y los sabios de la ciudad empezaron a guardar silencio cuando se pronunciaba el nombre del Dios de Daniel, porque lo invisible había dejado huella visible en el rostro del rey. Y Daniel, el profeta exiliado, fue elevado aún más, y se sentaba a la diestra del consejo, y su palabra era escuchada como si fuera fuego entre las piedras. Y cuando hablaba de visiones y tiempos, los príncipes se inclinaban, pues sabían que el Espíritu de los cielos hablaba a través de sus labios. Y Nabucodonosor ya no tomaba decisiones sin antes consultarle, y decía: Dios me dio un reino, pero tú me diste entendimiento. Y la honra de Daniel creció en la tierra extranjera, como señal de que los fieles no son olvidados, aunque estén en cadenas. Mas no todos se alegraron. Porque en los rincones de Babilonia aún ardían los altares a los dioses mudos, y los sacerdotes de los templos se retorcían en su envidia. Murmuraban en secreto contra el rey transformado, y tejían palabras como redes para atrapar su caída. Pero el Altísimo había sellado a Nabucodonosor, y ninguna conspiración prosperaba, porque el rugido de la bestia aún vivía en la memoria del pueblo, y nadie osaba desafiar al que había sobrevivido al juicio de Dios. Y Nabucodonosor, ya viejo, mandó construir una sala de mármol oscuro, donde se reunía a solas para orar al Dios que le devolvió la vida. Allí no había ídolos, ni incienso, ni oro. Solo un fuego encendido y una piedra desnuda donde se postraba de rodillas. Y lloraba. Y cantaba. Y su canto no era de victoria, sino de humildad. Porque comprendía que toda corona es polvo, toda fortaleza, viento, y que solo el trono del Altísimo permanece. Y así pasó el tiempo. Los campos florecieron, las torres se alzaron, Babilonia resplandecía. Pero la mayor gloria de aquella ciudad no fue su oro, ni sus jardines, ni sus ejércitos, sino el testimonio de un rey que había sido bestia. Y las generaciones futuras hablaban de él como del hombre que tocó el abismo y volvió transformado. Su historia se convirtió en leyenda, y su nombre fue temido no por sus conquistas, sino por la marca que el Dios de los cielos dejó en su alma. Y Nabucodonosor murió en paz. No como guerrero en batalla, sino como siervo postrado.
Su último aliento fue una alabanza. Y cuando su espíritu dejó el cuerpo, los cielos se abrieron, y los ángeles dieron testimonio: este es aquel que fue humillado, y se humilló. Este es aquel que reconoció al Altísimo en su quebranto. Sea recibido en el descanso eterno. Y los rollos fueron cerrados. Y la historia fue sellada en los archivos eternos del juicio y la misericordia. Y fue entonces que en los cielos se oyó un clamor, un eco antiguo que recorría las bóvedas celestes como un trueno velado: el corazón del hombre se ha quebrado, y su alabanza ha subido como incienso puro ante el trono. Y los querubines que vigilan los reinos de la tierra inclinaron sus rostros al oír el nombre de Nabucodonosor pronunciado no en juicio, sino en memoria. Porque rara es el alma de rey que, habiendo conocido el poder, se despoja de él voluntariamente. Y los registros eternos fueron abiertos, y en ellos se anotó con fuego: este hombre, que fue león, se tornó cordero. Que su testimonio resuene hasta el fin de los días. Y los ángeles que otrora descendieron con la orden de tocar la mente del rey con locura, fueron nuevamente enviados, esta vez con corona de oro bruñido. Y la depositaron sobre el lugar donde Nabucodonosor fue sepultado. No corona de hombre, sino de siervo glorificado. Y la tierra no lo supo, pero en el mundo invisible se celebró una ceremonia sagrada. Y uno de los ancianos del Consejo Celestial exclamó: «He aquí un misterio». El que gobernaba sobre pueblos y lenguas, aprendió a gobernarse a sí mismo por la mano del Altísimo. Y los espíritus de los reinos se estremecieron. Porque sabían que cuando un rey se humilla, el mundo cambia. Y en las regiones del aire, los principados oscuros que habían alentado su orgullo fueron encadenados. Y las potestades que se alimentaban de la altivez humana huyeron, pues el aroma de la rendición había llenado los aires. Y en la ciudad eterna se proclamó: una semilla ha sido sembrada en Babilonia, y de ella brotará fruto que los siglos no podrán apagar. Mas en la tierra, los sabios de la corte escribían copias del testimonio real y lo enviaban a todas las provincias. Desde el Eufrates hasta el Nilo, desde las colinas de Media hasta las costas del gran mar, se leía en voz alta la confesión del rey. Y los hombres, al oírla, se quedaban mudos, y muchos se postraban. Porque el testimonio no venía adornado con oro ni con la dulzura de los poetas, sino con la crudeza de quien fue despojado hasta los huesos por la mano de Dios. Y los reyes vecinos temblaban. El de Tiro cerró sus puertas por 3 días. El de Egipto consultó a sus sacerdotes, pero no halló respuesta. Porque sabían que el Dios que tocó a Nabucodonosor no era como los suyos, que exigían sacrificios pero no se manifestaban. Este Dios vivía. Este Dios hablaba. Este Dios hería. Este Dios sanaba. Y Daniel, al ver estas cosas, escribió en su pergamino con tinta negra: la roca ha herido la estatua. El oro se ha hecho polvo. El reino de los hombres ha sido confrontado por el reino que no tiene fin. Y su rostro estaba encendido, porque había visto en el quebranto del rey una sombra del juicio venidero. Y en secreto lloraba, porque sabía que los tiempos proféticos se acercaban, y que Babilonia, aunque adornada, estaba marcada para caer. Y los siervos de palacio notaban que en las noches, un viento extraño recorría los corredores. Decían que era el alma del rey, aún viva en la presencia del Dios que lo transformó. Otros decían que eran los ángeles vigilantes que volvían a mirar los muros que una vez habían contemplado con juicio. Pero todos sabían que aquel lugar ya no era igual. Babilonia había sido tocada por lo eterno. Y sucedió que generaciones después, cuando el nieto del rey tomó el trono, el temor se desvaneció. Belsasar, hijo de orgullo, se olvidó del testimonio de su abuelo. Y en una noche de arrogancia, mandó traer las copas del templo de Jerusalén para beber vino en ellas con sus concubinas. Y los muros volvieron a temblar. Mas esta vez no era para transformar, sino para destruir. Y en esa misma sala apareció una mano que escribía en fuego: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y el juicio cayó sin misericordia. Porque quien olvida lo que el Altísimo ha hecho, atrae sobre sí la misma espada. Y la historia de Nabucodonosor, que era luz, fue ignorada. Y las piedras clamaban, pero no eran oídas. Y Babilonia, que fue advertida, fue derribada. Así, el testimonio del rey bestia se convirtió en advertencia eterna, que el juicio de Dios no duerme, y que su misericordia tiene límite. Pero los que recordaban el día en que el soberano comía hierba, y su rostro era como fiera, sabían que el Altísimo es lento para la ira, pero firme en sus decretos. Y los sabios ocultaban copias del edicto de Nabucodonosor en jarras de barro, para que, cuando los invasores llegaran, no se perdiera el relato de aquel que fue quebrantado para que otros fueran advertidos.
Y el Espíritu del Señor hablaba en sueños a los siervos que vivían entre las ruinas: no temas. Porque el corazón que se humilla será levantado, y la nación que se arrepiente será restaurada. Pero del orgullo, no quedará ni rastro. El que se exalta será humillado, y el que reconoce mi mano vivirá. Y fue revelado a los profetas que habitan en las sombras del tiempo que el alma de Nabucodonosor, una vez envuelta en orgullo y poderío, había sido escrita con letras vivientes en los rollos que solo los ángeles pueden leer. Y el anciano que guarda los secretos de los reyes susurró en voz baja entre los resplandores de la eternidad: de los valles de la humillación brotan los ríos de la gloria eterna, y el quebrantamiento de un rey se convierte en la música que agrada al Dios Altísimo. Entonces, en las regiones donde habitan los centinelas celestiales, se alzó un canto solemne. No era canto de victoria ni de guerra, sino de restauración. Y los serafines lo entonaban con alas entrelazadas, diciendo: grande es el que se quebranta, temible es el que teme a Dios, bendito sea el que, habiendo sido bestia, se volvió hijo. Y este canto traspasó los velos del mundo, y estremeció las raíces de los montes, porque los cielos se regocijan cuando un soberano se rinde al verdadero soberano. Pero los días que siguieron en Babilonia fueron de extraña calma. Como si la ciudad misma estuviera esperando algo. Como si las piedras contuvieran el aliento. Porque los que caminaban en las calles sabían que algo invisible se había movido. Que una fuerza más antigua que los dioses de oro y piedra había recorrido los muros. Y aunque los ídolos seguían erguidos, sus ojos tallados parecían vacíos, como si hubiesen visto al invisible y hubiesen perdido su poder. Y en los salones del palacio, los sirvientes decían en voz baja: el rey ha cambiado. Ya no mira como hombre, ni como fiera. Mira como uno que ha visto la faz del Dios de Daniel. Y el temor se extendió entre los nobles, porque sabían que aquel que antes mandaba con gritos, ahora hablaba con temblor. Y sus palabras estaban cargadas de algo que no era humano: reverencia, fuego, eternidad. Nabucodonosor no volvió a reinar como antes. No con el puño de hierro, sino con la sabiduría de quien ha tocado fondo y ha sido alzado por una mano que ningún trono terrenal puede imitar. Y comenzó a visitar los campos al atardecer. Iba solo, sin escoltas, sin estandartes. Caminaba entre la hierba donde una vez había comido como bestia. Tocaba la tierra con las manos. Miraba al cielo sin miedo. Y lloraba. Porque cada hoja que se mecía en el viento le hablaba del juicio. Y cada nube que cruzaba los cielos le hablaba del perdón. Y se dice que una noche, mientras caminaba bajo la luna, una voz le habló desde el silencio. No fue trueno. No fue visión. Fue palabra. Tú conociste mi poder. Ahora conocerás mi rostro. Y el rey cayó de rodillas, y sus vestiduras reales se cubrieron de rocío. Y allí, entre los arbustos del campo y el canto lejano de los búhos, Nabucodonosor adoró al Dios vivo como nunca antes. No con decretos ni con trompetas, sino con suspiros, con lágrimas, con un corazón que ardía como altar encendido. Y cuando regresó al palacio, sus ojos brillaban con una luz que los sabios no entendían. Y comenzó a enseñar. No leyes, sino temor de Dios. No estrategias de conquista, sino los misterios del Altísimo. Y algunos lo miraban con sospecha, como si estuviera loco. Pero otros lo escuchaban y sus almas se quebraban, porque hablaba como uno que ha caminado entre las sombras del juicio y ha salido vivo. Y así, el trono de Babilonia fue santificado por un hombre que fue bestia, y la corte, acostumbrada a banquetes y espectáculos, fue testigo de noches enteras donde el rey oraba en silencio, postrado sobre el mármol, con el rostro en tierra, como los antiguos patriarcas. Y muchos servidores se acercaban a espiar desde los corredores, y quedaban paralizados, porque junto al rey veían figuras que no eran humanas. Ángeles, altos como columnas de fuego, lo rodeaban en sus plegarias. Y Daniel, el profeta, que nunca se apartó de la verdad, lo observaba desde lejos y decía en su corazón: oh Babilonia, ciudad de confusión, has albergado a un hombre que entendió la voz de Dios, oh trono pagano, has sostenido a un siervo del Altísimo. Y esa paradoja ardía como fuego en el alma del profeta, porque veía que la mano de Dios no se limita a Jerusalén, ni su voz a los montes de Sión. El Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres, y pone sobre ellos al más humilde de los hombres. Pasaron los años. Y cuando el rey sintió que su tiempo se acercaba, mandó llamar a Daniel. Y le dijo con voz temblorosa: escribe mi historia. No como reyes escriben sus glorias. Escribe mi vergüenza, escribe mi locura, escribe mi humillación, escribe mi restauración. Que las generaciones futuras teman al Dios de los cielos y no se exalten en su carne. Y Daniel escribió.
y su pluma temblaba, porque sabía que lo que estaba registrando no era solo historia de hombre, sino testimonio de eternidad. Y cuando Nabucodonosor murió, no hubo estruendo ni desfile. Fue enterrado con honra, sí, pero el cielo lo recibió con un canto que ninguna tierra escuchó, un canto reservado para aquellos que se quiebran, no por la espada, sino por la gloria de aquel que habita en luz inaccesible. Y su espíritu fue llevado a los portales de la eternidad, donde los reyes verdaderos no son los que conquistaron naciones, sino los que se rindieron ante el trono del Eterno. Y allí fue vestido con vestiduras que ningún orfebre puede forjar, y recibió un nuevo nombre que ningún hombre ha pronunciado aún. Y así se cerró el ciclo del rey que fue bestia. Mas su historia permanece abierta en los cielos, grabada con fuego en los anales del reino. Y todo aquel que se ensalza en su corazón, si oye esta historia, tiemble. Y todo aquel que se arrastra en humillación, si oye esta historia, espere. Porque el Dios que quebranta también restaura, y su juicio es terrible, pero su misericordia es más alta que los cielos. Y así, entre las arenas del tiempo y los ecos de los siglos, se levanta la figura temblorosa de Nabucodonosor, testigo viviente del juicio de Dios, y trofeo de su misericordia. No fue recordado solo como constructor de torres que rozaron el cielo, ni como conquistador de pueblos innumerables, sino como el hombre al que Dios quebró para glorificarse en su humillación. Su historia no quedó encadenada a los muros dorados de Babilonia, sino que fue escrita en los libros del juicio, donde los ángeles guardan el registro de los que se convirtieron en bestia por orgullo y volvieron a ser hombres por gracia. Porque más temible que la espada de un rey es el dedo invisible del Altísimo que toca la mente y la despoja de entendimiento, y más gloriosa que la restauración de un imperio es la restauración de un alma perdida. Y los sabios de los siglos que escudriñan los misterios del Altísimo dirán en voz baja al leer su historia: he aquí el rey que rugió como fiera, pero que terminó adorando como sacerdote. He aquí el que fue bestia ante los hombres, y redimido ante Dios. Y este relato, como las aguas profundas que esconden secretos eternos, seguirá siendo narrado mientras exista el orgullo en los corazones de los hombres, y mientras haya esperanza para los que caen bajo el peso de su propia gloria, porque el Altísimo reina sobre todo el universo, y a quien quiere exalta, y a quien quiere humilla.